Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor. Lo hacemos en el segundo libro de los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Soberano Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu verdad, Dios mío, por todas las generaciones es, desde siempre y hasta siempre, tú eres Dios. Queremos, Señor, que tú te glorifiques en esta hora, en este lugar, Señor. Abre, oh Dios, nuestro entendimiento, Dios mío, para que la luz de tu palabra ilumine e irradie en nuestro ser, y a la luz de ella seamos edificados para gloria, honra y alabanza de tu santo y bendito nombre. Sujeta lo que no es tuyo, Señor, lo que estorbe, lo que esté de más, estás enviándolo a los abismos más profundos en el nombre poderoso de Jesús. Exista, Señor, plena libertad en esta hora para poder ministrar tu palabra en tu santa y bendita voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Creo que lo haces, por ello te doy muchas gracias. Amén, amén y amén. Dele fuerte esa palma, aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, siéntese en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. A lo largo de la historia bíblica y el trato que Dios ha tenido con hombres y mujeres a lo largo de todos los tiempos, Dios siempre se ha provisto de personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Y realmente el trato de Dios con hombres y mujeres ha sido sin distinción. No, Dios no busca hombres y mujeres que de pronto sean especiales o que tengan una característica especial en sus vidas. Dios busca hombres y mujeres sencillos como lo somos cada uno de nosotros. Por eso es que en el reino del Señor, en el reino de los cielos y en la obra de Dios, todos tenemos oportunidad. Todos los seres humanos tenemos oportunidad para hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. No se necesita de pronto una distinción que de pronto nosotros tengamos que tener para que Dios pueda acercarse a cada uno de nosotros, sino que Dios ha usado hombres y mujeres sencillos como lo somos usted y yo. Y el apóstol Pablo recoge esta expresión y dice que tenemos nosotros este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué es el tesoro que habla el apóstol Pablo? El tesoro que habla el apóstol Pablo no es otra cosa, sino esta palabra que ha transformado nuestras vidas, que ha cambiado nuestras mentes, que ha cambiado nuestros corazones. Este evangelio glorioso que llegó a nuestras vidas y transformó nuestra existencia desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Este tesoro
es la palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y los vasos de barro somos cada uno de nosotros, en los cuales se depositó esta palabra, en los cuales se depositó este Evangelio. ¿Para qué? Para que al Dios obrar en nuestras vidas, al Dios obrar en nuestra mente, al Dios obrar en nuestros corazones, la excelencia de ese poder de Dios manifestado a toda la raza humana quede bien sentado, bien esclarecido, que la excelencia del poder es de Dios y no de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, a lo largo de los tiempos, se ha provisto, como le decía hace un momento, de hombres y mujeres para hacer cumplir su accionar sobre la faz de esta tierra. Y todos sabemos la historia de la nación israelita, que fue la que Dios formó, porque Dios no es que llama a la nación, no es que Dios llamó a una nación para poner en ella su nombre, no, Dios hizo la nación. Y todos conocemos la historia a través de un hombre llamado Abraham. Abraham no era un hombre perfecto. Abraham no era un hombre superdotado. No. Abraham era un hombre común y corriente. Pero cuando ese hombre común y corriente se puso en las manos del Señor y dispuso su vida en el Señor, entonces Dios pudo glorificarse en la vida de Abraham de una manera extraordinaria. Amén. Pero ese hombre común y corriente siguió siendo de la misma forma, para que a lo largo del tiempo, a lo largo de todos los tiempos y las edades, quede bien sentado, bien manifestado, que el poder era de Dios y no de Abraham. Porque lo que Dios hizo con Abraham, lo hizo Dios. El trato de Dios con Abraham fue de Dios. Lo que Abraham logró fue con la ayuda del Dios Todopoderoso. Porque cuando Dios está de nuestra parte, cuando Dios está de nuestro lado, entonces todas las cosas son posibles. No hay imposibles para Dios y no hay imposible para los hombres y mujeres que están en las manos poderosas del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y note que cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de su casa, de su parentela, y él le obedece, Abraham sale. Y al comienzo el trato de Dios fue con Abraham, pero Abraham sale con su sobrino y con su padre. En primera instancia, tanto el padre como el sobrino le atrasaron un poco el viaje, pero al final luego Abraham queda solo en el plan que Dios le había diseñado para él. Y Abraham en el último momento, cuando se separa con su sobrino Lot, Abraham le da una palabra y le da a Lot a escoger, porque había habido un problema entre los pastores de Abraham y los problemas de Lot, porque los pastores de Lot, porque ellos tenían muchos ganados, tanto Abraham como Lot. Hubo problemas entre los pastores y Abraham llama a Lot y le dice: no es conveniente que haya problema entre nosotros porque somos hermanos, somos familia. Entonces le dijo Abraham a Lot: tenemos que separarnos. Si tú coges para la izquierda, yo voy para la derecha. Si tú coges para la derecha, yo voy para la izquierda. Y Abraham le da a elegir a Lot. Y Lot dice que alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era como el huerto de Jehová, dice la Biblia. O sea, era una tierra buena para su ganado, una tierra llena de pastizales, era una tierra excelente. Era como decir hoy en día, o como decir antes, porque bueno, ahora no es tanto,
como se decía antes, el sueño americano, o como el sueño europeo ahora. Lo que vio Lot era lo excelente de la tierra. Y él dijo, para allá me voy. Y se fue Lot para la tierra que él vio. Y en esa tierra que él vio estaban dos ciudades terribles, perversas, que eran Sodoma y Gomorra. Y a Abraham le dejó el desierto. O sea, Lot escoge lo mejor y le deja lo peor a Abraham. Pero Lot se fue por la vista de sus ojos, pero Abraham se quedó con la dirección del Señor Dios Todopoderoso. Y todos sabemos lo que pasó, Alabado sea el nombre del Señor. Lot lo perdió todo, perdió su mujer, perdió su familia, perdió su honra. Llegó a ser el progenitor de dos naciones paganas del mundo antiguo, que eran los amonitas y los moabitas. Lot fue el padre de esas dos naciones. Y Abraham, que se quedó con el desierto, lo inhóspito, donde no había nada, donde no había pasto, donde no había producción, porque todos sabemos lo que produce el desierto no produce nada. Sin embargo, ahí, en ese desierto, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo levantó y Dios mostró su poder, su gloria, su honra y su majestad. Amén. No fue la inteligencia de Abraham, ni fue la inteligencia de los israelitas luego, porque los israelitas llegaron a hacer producir el desierto. Y una de las tecnologías excelentes el día de hoy es la tecnología israelita. Israel hizo producir el desierto. Ellos son los inventores del famoso riego por goteo, donde le dan a cada planta las gotas de agua que necesita. Y eso hizo producir el desierto. Nosotros acá en nuestro país también hemos sido beneficiados por la tecnología israelita en la zona de Santa Elena. La zona de Santa Elena era una zona que no producía absolutamente nada. El día de hoy, los que han viajado a Salinas pueden darse cuenta cómo está ese sector. Usted encuentra banano, usted encuentra manzanas, usted encuentra uvas, peras, naranjas, banano. Y eso todo, si ustedes ven los letreros, dice Isra Riego. O sea, eso es tecnología israelita. Ellos hicieron producir el desierto, pero no porque fueron inteligentes así, sino porque Dios los bendijo de una manera extraordinaria. Amén. Entonces, la bendición que Dios le dio a Abraham y que por Abraham pasó a la nación israelita fue para que el mundo vea que Dios estaba con Israel. Amén. O sea, cuando Dios nos bendice, no es porque somos inteligentes, no es porque somos superdotados. Cuando Dios abre puertas en las situaciones más complicadas que pueda haber en nuestra vida, cuando Dios obra a nuestro favor, no es porque usted sea súper que inteligente, no, sino porque Dios está de su lado. Y es para que quede manifestado que el poder y la excelencia es de Dios y no de nosotros. Amén. Abraham no fue perfecto. Y todos los que han leído la Escritura se han podido dar cuenta que Abraham fue un hombre imperfecto. Fue un hombre imperfecto. Un hombre como cualquiera de nosotros, con temores, con equivocaciones. Se atemorizó también Abraham. En dos ocasiones él mintió en relación a su esposa. Dijo que era su hermana. Aunque eran parientes también, en cierto modo no estaban mintiendo totalmente, pero hizo meter en problema a dos hombres que quisieron quitarle a la mujer, digamos así. No fue perfecto Abraham, no fue un hombre perfecto,
pero en medio de esas imperfecciones, Dios se pudo glorificar. Dios pudo mostrar su gloria, Dios pudo mostrar su poder, su honra y su majestad. Por eso es que este tesoro está en vasos de barro, está en vasos frágiles, está en vasos comunes. Este tesoro está en hombres y mujeres que tienen imperfecciones, en hombres y mujeres que no somos perfectos, pero que simplemente hemos rendido nuestras vidas delante del señorío de Dios, y eso es lo que hace que se marque una diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Todos sabemos la historia de Israel. 70 personas entraron en Egipto. Ellos entraron libres, pero después del transcurso de unos años fueron esclavizados por los egipcios. Más de 400 años soportó Israel una amarga esclavitud, hasta que Dios usó a un hombre para sacarlos de esa esclavitud. Ese hombre fue Moisés. Tampoco Moisés era un hombre perfecto. Amén. Moisés no era un hombre perfecto. Se equivocó algunas veces. Producto de alguna de sus equivocaciones es que él no pudo entrar en la tierra prometida. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer con Moisés, y Moisés llevó a Israel a las puertas de la tierra prometida. ¿Ven? Y le pasó el liderazgo a Josué. Josué tampoco era perfecto. Y a lo largo de toda la historia de Israel, nosotros nos vamos a topar con hombres que no fueron perfectos. Ahí tenemos a los reyes. En la época de la monarquía, usted ve lo que sucedía con Israel. David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios, tampoco fue perfecto. Amén. Cometió equivocaciones como cualquier ser humano. Pero pese a eso, Dios usó a David para que David pudiera ser de Israel una de las naciones más poderosas que existía sobre la faz de la tierra. Israel llegó a poseer, como la promesa que Dios les había dado a ellos, llegó a poseer las puertas de sus enemigos. El territorio israelita se extendió de una manera grande, conquistaron prácticamente casi todo el mundo antiguo en aquel entonces, pero David no fue un hombre perfecto, pero el Dios al cual servía David, él era el perfecto. Amén. La historia de Israel entonces se resume en hombres imperfectos guiados por un Dios perfecto. Eso es lo que usted y yo tenemos que asegurar, que la guía, la dirección, el poder venga de ese Dios perfecto, porque nosotros los seres humanos nos equivocamos. Amén. Usted no crea que su pastor es perfecto. Aquí no hay gente perfecta. Todos somos imperfectos. Amén. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios perfecto. Amén. Es que tenemos un Dios que, sin importar las imperfecciones nuestras, cuando Dios se empeña en hacer algo, Él lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, porque Dios no puede dejar caer su mano, porque Dios no puede dejar caer ninguna de sus palabras en tierra. Todo lo que Dios ha dicho que lo va a hacer, lo hará. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo dijo, este tesoro es en vaso de barro, porque Pablo sabía quién era él también. Tampoco era perfecto. Amén. Usted dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo hablamos si todos son imperfectos? Amén. Es que esa es la bondad y la misericordia del Señor
para que ninguno de nosotros se jacte en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sino para que usted y yo dobleguemos nuestras vidas, nuestra existencia al señorío de Dios, para que usted y yo podamos confiar plenamente todos los días de nuestra vida en ese Dios en cuya mano está nuestra vida, en cuya mano está nuestra existencia, y que es por ese Dios el que va a hacer que todo lo que Él prometió se pueda cumplir. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que vive para siempre. Amén. Como seres humanos nos equivocamos. Y la Biblia tiene algo que es extraordinario también, porque si usted ha leído las páginas de la Escritura, se va a encontrar que la Biblia no esconde las imperfecciones de nadie. Amén. Sino que al contrario, todo está a la vista. Si se tratara de esconder todas las cosas, el pecado de David jamás hubiera salido a la luz. Si se tratara de esconder las situaciones o las fallas de los seres humanos, muchas de las cosas se hubieran quedado ahí y no se hubieran escrito. Pero están ahí, ¿para qué? Para que nosotros las tomemos como ejemplo. Las equivocaciones de Moisés, las equivocaciones de Josué y las equivocaciones de todos los hombres y mujeres de Dios están ahí escritas en las Sagradas Escrituras, para que nosotros entendamos las cosas y para que usted y yo nunca pongamos la mirada en ningún hombre, para que usted y yo siempre miremos al eterno, al invisible, al que no se equivoca, al que no falla, al que tiene el poder para sostener todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando una organización, cuando una iglesia, cuando un hombre, cuando una mujer está en la mano de Dios, estará 100% seguro. Amén. Cuando nosotros disponemos nuestras vidas en la mano del Señor, llegaremos al destino que Dios determinó para cada uno de nosotros. Vamos a llegar hasta el final del camino haciendo lo que Dios quería que hiciéramos, conforme a su perfecta voluntad, para que entonces y solo entonces la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia y el poder es de Dios y no de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Barro en sus manos. ¿Quién es el que le da la forma? Es Dios. Amén. Para que ninguno se jacte en su presencia, sino que todos podamos someternos al señorío de su voluntad. Amén. Por eso es que uno de los nombres de Dios es Adonai. Y Adonai significa Señor. Y la palabra Señor implica deidad y soberanía. En otras palabras, Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que dirige, Él es el que tiene la última palabra. Amén. Entonces, el Señor es el que determina, el que gobierna, el que dirige, el que hace todas las cosas posibles. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al señorío de Dios y cuando permitimos que Dios sea nuestro Señor, nuestra vida estará asegurada para poder ser direccionada hasta lo que Dios determine para cada una de nuestras vidas. ¿Sabe que algunas personas quieren a Dios como al sanador? Quieren a Dios como el que los protege, como el que los cuida, como el que los bendice. Quieren a Dios como el que los va a salvar. Quieren al Señor en todos esos títulos, en todos esos nombres. Pero muy poca gente quiere a Dios como el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros nos sometemos al señorío de su voluntad, entonces tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Aleluya. Tener a Dios como el sanador es bueno. Tener a Dios como el proveedor es bueno.
Tener a Dios como el Salvador es bueno, pero mejor es que Él sea el Señor de su vida. Mejor es que Él sea el Señor el que dirige sus pasos, el que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que Dios sea el que conduzca nuestra vida, nuestra existencia hasta el final. Y cuando Dios conduce nuestras vidas hasta el final, nuestra vida llegará hasta el lugar que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros dirigimos nuestras vidas, cuando usted es el que determina el rumbo que sigue su existencia, no va a llegar a ningún lado. Amén. Hay mucha gente que a veces, hermanos, no le apuesta a las cosas que Dios determina. Cuando Remanente de Fe empezó, era solo una iglesia. Cuando se empezó a extender, no éramos muchas iglesias. Y surgieron en esos tiempos hombres que Dios levantó. Hombres que Dios empezó a usar de una manera extraordinaria. Hombres que empezaron a vivir experiencias sobrenaturales y Dios los empezó a levantar grandemente. Pero como Remanente de Fe era un grupo pequeño, ellos pensaron que el movimiento o el ministerio era muy poca cosa para el ministerio que según ellos Dios les había entregado en sus manos. Y algunos menospreciaron el ministerio y se fueron. Porque de pronto algún ministerio más grande les abrió una puerta y se fueron. Pero ¿dónde están aquellos hombres hoy en día? ¿Dónde están aquellos hombres que se fueron por la vista? Que decidieron guiarse bajo sus propios pasos, bajo sus propios caminos. ¿Dónde están? Algunos ya no están sobre la faz de la tierra. Otros que todavía están por ahí, están muy lejos del llamado que Dios les hizo. Conocí a un evangelista que Dios lo usaba grandemente. Lo encontré una vez en un carro vendiendo caramelos. Y no es para alegrarse, sino que de pronto da pena, como cuando el ser humano se deja engañar por sus deseos, cuando el ser humano se deja engañar por la vista de sus ojos y no se rinde al señorío de Dios, el resultado siempre va a ser nefasto. Pero gracias a la misericordia del Señor, los que teníamos que estar aquí estamos. Amén. Amén. Y puedo decirle, hermanos, que no ha sido en vano. Podemos decirle que lo que hemos atravesado, lo que hemos tenido que pasar, no ha sido en vano, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y de seguro nos va a seguir ayudando mucho más. Amén. De seguro Dios va a seguir impulsando cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en la dirección correcta. Porque hemos rendido nuestras vidas al señorío de la voluntad del Señor. Porque hemos dejado que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque la gloria, la honra y el poder siempre ha sido, es y será del Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es de aquellos hombres, qué es de aquellas mujeres que decidieron guiarse por sus propios ojos, por sus propias miradas, seguir sus propios rumbos, seguir sus propios caminos? Lamentablemente se quedaron a la mitad del camino. Sucedió como los hombres que salieron de Egipto, que Dios los sacó con mano fuerte y poderosa, que vieron la gloria, el poder, la majestad del Señor, que vieron cómo Dios visitó a Egipto y puso de rodillas a la nación más poderosa que existía en ese entonces, cómo las 10 plagas visitaron a esta nación, vieron cómo se partió el Mar Rojo, pero luego se rebelaron. ¿Y qué pasó con ellos? La Biblia dice que sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Y solo 2 hombres de esa generación, que fueron Josué y Caleb, pudieron pasar
y recibir la herencia que Dios les había dicho que les iba a dar. Una tierra que fluyera leche y miel. Algo que para los israelitas sonaba imposible. Amén. Pero lo había dicho Dios. Y si Dios lo dice, eso tiene validez. Si Dios lo dice, lo cumple. Y Dios les cumplió y les dio esa tierra que fluía leche y miel. Les dio la bendición de esa tierra que les prometió a sus padres, que ellos no quisieron recibirla, que ellos pensaron que era demasiado aquella situación y que no iban a lograrlo. Pero sin embargo, la siguiente generación recibió la herencia de la tierra prometida bajo el mando, bajo la dirección de Josué. Dios, hermanos, cuando dice algo lo cumple, pero para que Dios pueda obrar y pueda cumplir, usted y yo tenemos que someternos al señorío de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Moisés condujo hasta las riberas de la tierra prometida y de ahí Josué siguió el camino. Cuando Josué empezó la conquista de la tierra prometida, Josué recibió la dirección de Dios para él poder llegar hasta donde llegó. Pero a pesar de que la dirección fue de Dios, Josué tuvo que tomar también ciertas direcciones de manera personal, en base al conocimiento que él tenía ya del pueblo que Dios había puesto en sus manos. Josué sabía que los israelitas eran por naturaleza personas que se desanimaban fácilmente. Y tenían un problema ellos, Y el problema que tenían ellos era con la murmuración. Cuando entró Josué a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad que se encontró fue Jericó. Cuando llega a las puertas de Jericó, Dios le da la estrategia para que la conquiste. Le dice el Señor que tenía que rodearla 7 veces. Le dijo los primeros 6 días, una vez por día. Y el último día vas a dar 7 vueltas. Y después que dé las 7 vueltas, dice que el pueblo va a elevar su voz, van a gritar y entonces entregaré la ciudad en tu mano. Le dijo Dios a Josué. Pero Josué le añadió algo ahí a lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo Josué? Josué, cuando les dio el mensaje que Dios les había dado, les dijo a los israelitas: ustedes van a dar las vueltas, van a ir, pero van a hacerlo con la boca cerrada. Y sabe que Josué les dijo a los israelitas que no tenían que pronunciar ni una palabra durante el tiempo que estén dando las vueltas. Porque Josué los conocía como eran. Y sabía que si les permitía hablar, ellos iban a empezar a murmurar. Y al empezar la murmuración se iban a desanimar unos a otros. ¿Por qué? Porque ellos iban a luchar con los de Jericó. Pero al dar la vuelta no había ninguna lucha. Y entonces de pronto algunos podían empezar a decir: bueno, ¿qué estamos esperando para entrar en la batalla? O que vamos a dar vueltas para marearlos. Pero Josué le dijo: ustedes no van a decir una sola palabra. Y los mandó a callar durante todos los días que estuvieron dando vueltas. El último día que dieron las 7 vueltas, en la última vuelta Josué les permitió hablar. Imagínense a esa gente que estaba callada toda la semana. Cuando Josué le dijo que podían gritar, oiga, gritaron hasta más no poder. Pero cuando ellos gritaron, Dios actuó, los muros de la ciudad se vinieron abajo y ellos pudieron conquistar lo que Dios les ponía en sus manos. Amén. ¿Sabe qué? Hay algo que a veces nosotros pasamos por alto. Y es que cuando usted va con el Señor, la tarea siempre va a ser más fácil. Es que cuando usted pone su vida en la mano de Dios, siempre el trabajo va a ser más sencillo.
Siempre Dios nos va a hacer el trabajo más fácil. Mire que el trabajo más duro ahí eran los muros de Jericó. Y de eso lo hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Derribó los muros. Y les dejó a ellos el trabajo más fácil, que ir a conquistar la ciudad. Amén. Porque cuando usted y yo vamos con el Señor, cuando usted y yo ponemos nuestras vidas en Dios, cuando usted y yo nos rendimos ante el señorío de su voluntad, entonces Dios hace que las cosas se hagan más sencillas, más fáciles. Entonces el poder, la gloria, la honra y la majestad de Dios se manifiesta, y entonces Dios va a poder aliviarnos el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre va a ser la ruta más sencilla, más fácil. Cuando usted y yo ponemos nuestras vidas en el Señor, entonces la situación siempre va a ser más sencilla. Amén. Entonces, por eso es que las murmuraciones nunca son buenas. Y por eso es que nunca debemos escuchar las murmuraciones que lleguen a nuestros oídos. Porque a veces, hermano, hay mucha gente que aparentemente está animada, está convencida de lo que Dios ha dicho que va a hacer, pero en el camino se desanima. Amén. Y uno que se desanima empieza a desanimar a los demás. Amén. Dios nos ayude para que esto no pase en cada uno de nosotros, sino que podamos creer en realidad que Dios es el que está con nosotros y Él es el que va a hacer las cosas que parecen imposibles de realizar. Amén. Que lo imposible que parece que no va a pasar es precisamente en lo que Dios se especializa, porque la palabra imposible para Dios no existe. Amén. Lo imposible es para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es confiar en ese Dios. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es rendirnos al señorío de su voluntad. Y Dios entonces va a hacer que lo imposible se haga posible. Pero cuando eso ocurra, los que están alrededor nuestro van a ver que Dios está con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el tesoro que tenemos nosotros está en vasos de barro. Y cuando este tesoro permanezca en esos vasos de barro, la excelencia del poder va a ser de Dios, jamás de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Amén. El mundo alrededor nuestro se va a dar cuenta de que Dios está con usted, que Dios está en remanente de fe. Amén. Alabado sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. El mundo va a ver que en remanente de fe está Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo que emprendamos lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Dios nos ayude para que eso siempre sea una realidad en cada uno de nosotros. Recuerde que la excelencia del poder, la gloria y la majestad siempre será de Dios y no de nosotros. Póngase de pie en esta hora. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Pido que tú nos ayudes cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida, para que tu poder, Señor, pueda manifestarse en nuestras vidas, para que tu bendición pueda ser una realidad en nosotros, para que tu gloria pueda resplandecer, Señor, y tu nombre pueda ser glorificado en cada una de nuestras vidas. Señor, que este tesoro tuyo, que está en vasos de barro, Señor, pueda mantenerse de esa forma, para que siempre la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Para que de esa manera nuestra confianza no esté en nosotros, sino en el poder que tú has determinado para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para poder darte a ti la gloria, la honra y la alabanza,
para poder rendirnos al señorío de tu voluntad, para que en todo, Señor, tu nombre pueda ser glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Creo a tu palabra, estoy seguro que tú lo haces, por ello te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tuya es por los siglos de los siglos. Amén.